Realmente cuando vemos la influencia de la escuela clásica española de pensamiento, que podríamos fijar en su comienzo en torno a Luis Vives, aunque habría algún precedente, y su final en torno a Suárez, aunque habría también alguna prolongación, ese pensamiento tiene una influencia muy fuerte en toda la Ilustración española por una razón. Los ilustrados españoles, cuando estudian derecho, filosofía en las universidades, se los encuentran a estos maestros porque eran la base de la enseñanza universitaria española, no era una mala base. Sí es verdad que ellos renegaban bastante, y utilizo la palabra renegar porque realmente sí que hay en ese sentido una cierta quiebra o ruptura, ¿no?, con la tradición. Pensaban que el método educativo de la escolástica estaba, digamos, por lo menos superado y no les faltaba razón. Pero lo tenían aprendido porque lo habían estudiado. Y aunque ellos buscaron otras fuentes en la filosofía más reciente europea, los racionalismos, el empirismo, etcétera, que se van configurando después de Suárez a lo largo del siglo XVII, lo tenían asumido en el principio y se lo van a reencontrar, por así decir, al final de sus trayectorias intelectuales, ¿no? De manera que ellos, con la tradición del pensamiento clásico español, lo que les sucede un poco es que, aunque intentan escaparse porque entendían que estaba, digamos que sobrepasado, anticuado y tal, ¿no? Pero los contenidos no, los contenidos se los van a encontrar en sus partes sustanciales, claro, no en todo, pero se los van a encontrar justo cuando se pongan a estudiar pues a Locke, a Pufendorf, a todos los maestros del nuevo racionalismo, etcétera, se los van a encontrar. Y para ellos, en general, los más avezados, los más estudiosos, Jovellanos es uno de ellos, se lo van a encontrar satisfactoriamente. Es verdad que la Ilustración española, que quizás es un poco el punto que habría que analizar, es un movimiento peculiar y curioso dentro de lo que es el conjunto de la Ilustración en todo el mundo, ¿no? Es una Ilustración muy especial en la que pasa eso, que los contenidos, desde luego en pensamiento político, etcétera, van a encontrar se van a encontrar los ilustrados con que sus planteamientos coinciden en gran medida con los planteamientos de los maestros, cuya enseñanza, cuyo modo, cuyo nombre incluso de escolástica podían en algún momento de sus trayectorias haber renegado de ellos porque les parecían sobrepasados, anticuados, fuera de circulación. Pero también es que quizás la Ilustración española hay que mirarla de una manera diferente a como tradicionalmente se la analiza, ¿no? La Ilustración española es un auténtico renacer intelectual de España, que ha pasado una crisis muy severa hacia mediados del siglo XVII, que nunca fue muy bien comprendida y que se va saliendo de ella después de tomar constancia y conciencia los pensadores y los dirigentes y las élites españolas, que esa quiebra les había dejado bastante alejados de la Europa culta y bastante atrasados, cierto aislamiento, etcétera. Buscan nuevas líneas de pensamiento y se van a encontrar con la sorpresa al final de que esas nuevas líneas de pensamiento coinciden en los contenidos con las líneas de los maestros de la escuela española. Como además la Ilustración española tiene la característica, frente a otras, no muy distinta de otros sitios, pero muy especialmente de su acendrada catolicidad, pues se van a encontrar, digamos, con un ambiente de cierta comodidad y confort, en unos pensadores que no solo están diciendo básicamente lo mismo en esas materias que lo que dicen pues John Locke, por poner ejemplo paradigmático, Spinoza, pero digamos que de otra manera. También es verdad que los maestros de la escuela española, Suárez, señaladamente, tiene un influjo directo y además estudiado tanto en Spinoza como en Locke, de manera que tampoco es raro que los pensadores españoles, sobre todo los más brillantes de ellos, tuvieran plena conciencia de eso, aunque les llevase su tiempo, porque qué duda cabe que la Ilustración en un primer momento, también en España, tiene un cierto carácter reactivo respecto al barroco inmediatamente anterior, ¿no? En el momento de sus trayectorias finales, como señalaba hace un momento, esa influencia de los maestros de la escuela española se aprecia más señaladamente, probablemente, que en ningún otro. En concreto,
es donde van a encontrar justamente que esas ideas que habían estudiado de jóvenes, que quizás habían despreciado en algún momento o menospreciado un poco, se las encuentran con plena vigencia cuando se encuentran con que la propia dinámica de las revoluciones europeas y americanas, la Revolución Americana de 1776 y luego los inicios de la Revolución Francesa, 1789 al 91 más o menos, van a ver que también allí se están citando a esos autores que ellos habían estudiado de jóvenes. Y es ahí también donde probablemente ellos los recogen con mayor fuerza, sobre todo en un sentido. Los ilustrados españoles tenían la idea de que el momento, digamos que cenital del poderío español se centraría en la época de los Reyes Católicos. Y pensemos que es también la época de los Reyes Católicos donde el pensamiento que luego se va a desarrollar en la Escuela de Salamanca se fundamenta de encontrar un modelo de monarquía muy específico, la monarquía hispánica, que probablemente fue la única monarquía limitada de Europa en los siglos XVI y XVII. Estaría el caso de Inglaterra, pero es diferente y no voy a entrar ni siquiera a señalar esas diferencias, pero sí que es el hecho real de que la monarquía española tenía unos perfiles más aparentemente democráticos que las demás porque era la única monarquía de facto y de jure limitada. Es decir, las Cortes en España siguen reuniéndose incluso más. En tiempos de Carlos I y Felipe II se reúnen más que el Parlamento británico, que realmente entre Enrique VIII y Carlos I Estuardo prácticamente no se reúne. Se reunían, hombre, no todos los años, no tenían la frecuencia de las reuniones de Cortes de la época de los Reyes Católicos, que los Reyes Católicos sí se apoyaban profusamente en las Cortes de Castilla, de Aragón, etcétera, para gobernar, pero sí se reunían habitualmente y luego lo que se nos escapa siempre, aunque no hubiera reuniones de Cortes, no por ello la presencia institucional de las Cortes desaparecía, porque todas tenían su diputación permanente, que seguía operativa, sus comisiones de trabajo, que seguían operativas, aunque en algún reinado, señaladamente en dos, el de Carlos II, el último rey de la Casa de Austria, y Fernando VI, el segundo de la Casa de Borbón, no tuvieran reuniones específicas las Cortes. Pero en Carlos III sí se reúnen, en Felipe V también, y no digamos con Carlos I. Entonces, esa herencia que la habían recibido, como decía al principio, en la universidad, cuando estudiaban ellos pues, sus diferentes licenciaturas, ¿no? Y sobre todo al final de su vida, cuando en la crisis de la Revolución Española, la invasión francesa, la guerra de la independencia, etcétera, tienen que abordar la teoría de las Cortes, lo van a tener muy presente, porque además, justamente, uno de los casos señalados por Juan de Mariana en su obra de Regis Institutione, se la van a encontrar en la realidad, la ausencia del rey. Pensemos que justamente es uno de los supuestos en el que hay que apelar a las Cortes porque el soberano legítimo no está. Está toda la familia en Francia y se crea una constitución sobre esos supuestos y sobre esos planteamientos que no difieren sustancialmente ni de los franceses de 1789-90 ni de los norteamericanos de 1776-1787. Tienen que crear también en esos dos ambientes de revolución, como pasará luego en la española, un nuevo edificio institucional fundamentado ¿en qué? Pues justamente en las ideas que habían podido estudiar con detalle en los autores clásicos del pensamiento español, que les sirven de referencia a los españoles, pero también les habían servido de referencia Juan de Mariana, señaladamente a los franceses, y algunos otros. Ellos citaban básicamente a Fray Bartolomé de las Casas, los norteamericanos, por razones que ahora sería largo de explicar, pero que son muy razonables, bien mirado. A Bartolomé de las Casas le leían todos por la destrucción de las Indias y los más curiosos, o digamos los más listos, además miraban más parte de la obra de Bartolomé de las Casas y entonces se encontraban con el peso, pues eso, de Suárez, Vitoria, etcétera, etcétera. Cuando hablamos de la Constitución Histórica de España, cuando Jovellanos habla de la Constitución Histórica de España, o Martínez Marina, y no son los únicos, ¿no?, se están refiriendo justo a eso de que el modelo ideal de gobierno que ven ellos en nuestra tradición histórica es el de los reyes católicos. Esa Constitución histórica que se ha gestado en la Edad Media tiene parecidos, quizás ellos piensan en Inglaterra,
y en la evolución de Inglaterra, que también encuentra justamente en esas instituciones medievales, el Parlamento, ¿no? Ese camino, los españoles, puede que con algo de emulación, no lo descartemos, pero también con originalidad, encuentran que esa constitución histórica es la que asegura ese planteamiento de monarquía limitada, cuya extensión piensan que en Inglaterra ha dado lugar al parlamentarismo y creen que también en España sería esa evolución la que podría llevar también a un régimen de gobierno, digamos, más abierto, donde se respete la libertad más y mejor, porque sí que consideran que la libertad está respetada en España, a diferencia de lo que sucede en Francia, por ejemplo, donde el absolutismo sí que había arrasado con todo, ¿no? Entonces, buscan ese historicismo, tiene que ver con el recordatorio de que justamente las instituciones tradicionales de España, de ahí la Constitución histórica, venían apuntando desde el tiempo medieval hacia un gobierno paulatinamente más representativo, más popular, más dividido los poderes, con clara diferencia entre lo que es las Cortes, lo que es el poder ejecutivo del rey y lo que son los jueces, ¿no? Que estaban desarrollándose en Inglaterra, que se estaba desarrollando en Estados Unidos, que no se llega a desarrollar en Francia por la propia mecánica de la revolución que conduce a la dictadura jacobina, al terror y todo eso, y que pensaban que en España podría cogerse esa misma línea y seguirla adelante. Es decir, que buscaban recrear en el siglo XVIII y comienzos del XIX una situación que pensaban, y había buenas razones para pensarlo así, que procedía de la tradición histórica de España. Pensemos que las Cortes, sobre todo de Castilla, y la tradición de Castilla es una tradición más liberal que la de Aragón, que la de Navarra, ¿no? Y pensaban que justamente esa línea, en la que sí que había siempre una limitación del poder real y una permanente reivindicación y defensa de los derechos de los súbditos, pensemos que son los autores, los españoles aborrecen, los autores españoles de la escuela clásica, la escuela de Salamanca, aborrecen la tiranía, ¿no? Y justamente entienden que la forma de evitar la tiranía es desarrollar esos mecanismos de control y de supervisión del poder. Pues pensaban, lógicamente, los ilustrados que a esa, y la Revolución Española, no solo a Jovellanos, sino también los demás principales protagonistas, que justamente desarrollar esa tradición era lo que nos llevaría a recrear sobre bases nuevas, pero tradicionales, la monarquía española puesta al día. La monarquía española, a fin de cuentas, es ese invento extraño en el que se mueve frente al absolutismo, ¿verdad? Está la monarquía española con su tradición más abierta, más liberal, más de control, y se trata de recrear esa monarquía hispánica que, claro, se extendía por 2 hemisferios y tenía un alcance mundial. Era una España de proporciones planetarias que luego la propia mecánica de la revolución se encargaría también de desintegrar, ¿no? Pero hasta el momento en el que se produce la desintegración, todos los ilustrados pensaban justamente que, siguiendo la línea de la tradición, Martínez Marina en ese sentido es paradigmático, ¿no? Podría llegarse a establecer un sistema de gobierno nacional en ambos hemisferios, por supuesto, con los derechos individuales garantizados, el control del gobierno asegurado, la división de poderes, etcétera, etcétera. Bueno, Jovellanos tiene un papel en el liberalismo español trascendental. Lo que pasa es que Jovellanos es un hombre más de acción que de pensamiento. Es verdad que tiene obra hecha, tiene bastante amplia además, ¿no? Informes, cantidad de correspondencia, etcétera, ¿no? Toda ella interesante además, pero no tiene ningún texto, por así decir, paradigmático. Habría que buscar algunos muy singulares donde exponga sus tesis de manera ordenada, sistemática, etcétera. Hay que encontrar su pensamiento a lo largo de su obra, no es un teórico. Fundamentalmente él es un gestor, y sí que pasa por diversas vicisitudes. Primero, es un reformista de los que, por así decirlo, protestaban, ¿no? Y llamaban la atención porque protestaban. Justamente por esa razón le van a traer a Madrid y le van a dar encargos de verdad serios, primero en la justicia, porque es donde él destaca inicialmente como magistrado en Andalucía, en Sevilla en concreto, y luego viene a Madrid, pero ya cuando llega a Madrid se ve primero en la Academia de la Historia y segundo se ve
en la Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País. Es decir, que se ven puestos en los que sí que puede hacer cosas. Y se va a volcar en hacer cosas. De hecho, Jovellanos inspira muchísimas reformas de la época de Carlos III señaladamente y también de la época de Carlos IV, porque sí que hay una continuidad entre los reinados, luego truncada por varias vicisitudes que no es el momento ahora de entrar en ellas, ¿no? Pero efectivamente Jovellanos sí que se va a ir viendo en esa posición de casi gobernante, ¿verdad? Él llegó a ser ministro en un tiempo, brevemente, en la que además él juega un papel muy curioso, porque aunque se les llame a todos afrancesados, precisamente el calificativo de afrancesado a Jovellanos le encaja peor que a otros muchos. Jovellanos era más partidario de la alianza con Inglaterra, no era señaladamente un hombre muy pro-francés, como puede ser el conde de Aranda o algunos otros, ¿no? Mantiene, no es que sea tampoco, como se le llegó a acusar en algún momento, un agente inglés, muy lejos de la realidad esa situación, pero pensemos su amistad con Lord Holland, justamente en la época de las Cortes de Cádiz, en el que el intercambio de correspondencia, no está claro que Lord Holland fuera un agente inglés, aunque hay razones para pensar que lo fuese, era un hombre pues, que sí seguía y tenía buena relación con Jovellanos, y es precisamente en ese conjunto de obra, de correspondencia, de informes, donde vemos esos cambios de Jovellanos que finalmente le llevan a adoptar una posición prácticamente idéntica que la de Martínez Marina de reivindicar la Constitución tradicional, la Constitución histórica de España. También pensemos que Montesquieu, en el espíritu de las leyes, ha indicado que justamente las leyes, y no digamos una ley tan importante como una Constitución, deben representar el espíritu del pueblo. Justamente ese propósito, como se puede decir siempre de la Ilustración española, que se encuentran y se dan la mano la tradición de la Escuela de Salamanca con el liberalismo, justamente lo vemos ahí. Ese darse la mano consiste en buscar la vía en la que, a través de nuestra Constitución tradicional histórica, vamos a llegar a los mismos resultados que han llegado otros que han aplicado la misma sistemática, Inglaterra, o que han aplicado sistemáticas revolucionarias, los Estados Unidos. Es decir, a un sistema en el que justamente el control del gobierno está asegurado y los derechos de los individuos también. En cuanto a esto último, sobre todo los derechos de los individuos, pensemos que España es el país de los fueros, donde se inventan los fueros en el siglo XI, cuando en Europa no hay todavía la redención del derecho romano, tardará en llegar, y no hay todavía esa reivindicación de derechos para el común. Los derechos son de los señores, de los reyes, de la Iglesia, pero nunca de los hombres del común. En España con los fueros sí. Por eso esa Constitución histórica de España, a la que apelan Martínez Marina y Jovellanos, más señaladamente que otros, hombre, también algunos de los hombres, pero más jóvenes de entonces todavía, el conde de Toreno, en fin, esta gente que están, Alcalá Galiano, que luego sí van a destacar a lo largo del siglo XIX, se van a encontrar con esa pequeña maravilla de que justamente tenemos en nuestras fuentes históricas las bases para hacer lo que Inglaterra, Estados Unidos han hecho y que Francia ha intentado, aunque la propia dinámica de la revolución terminó por ahogar, ¿no?, en Francia. La concepción de lo que es España y su historia que manejamos hoy es de impronta ilustrada. La organiza la Ilustración, y Jovellanos es de los que contribuye. Señaladamente con dos textos que yo aconsejo su lectura y está disponible, que es su discurso de ingreso en la Real Academia de la Historia y muy señaladamente también el elogio de Carlos III. En ello, Jovellanos resume probablemente, como nadie de los ilustrados españoles, esa impronta moderna que va a tener esa concepción y que se sustancia en un poco cosas que básicamente las podemos ir viendo en todos ellos. Se reivindica la época de los Reyes Católicos como momento, digamos, ideal, óptimo, de equilibrio institucional, poderío, pujanza, ¿no?, expansión de España. El poder español se diluye y decae después. Se les echa la culpa, injustamente, pero se les echa la culpa a los reyes austrias, a todos, y se piensa que justamente el retorno a la vía correcta, que se abandona después de los Reyes Católicos, se recupera con los Borbones.
Es verdad que ahí hay dos componentes. Por un lado, tienen a su favor Juan de Mariana y su Historia General de España, que les apunta. Hay que pensar que la Historia General de España de Juan de Mariana termina justo con los Reyes Católicos y evidentemente los pinta como fueron, un momento de verdadero esplendor, ¿no? Pero también es verdad que son algo injustos con la trayectoria posterior. Y en ese contexto sí que es importante tener en cuenta que, claro, cuando llega la nueva dinastía Borbón a España, son los enemigos de España tradicionales los que llegan a la monarquía. Hay que hacer una campaña a su favor, primero porque se espera mucho de ellos, y no era infundada esa esperanza. Los reinados de Felipe V, Fernando VI y Carlos III fueron grandes reinados, ¿no? Pero además también pues aparte de apoyar esa labor reformista que traen los reyes Borbón a España, hay que, digamos que diluir toda la enemistad que durante la Guerra de los 30 años, el siglo XVII en su conjunto, se había tenido, y no solamente con Francia o con los reyes franceses, sino directamente con la dinastía Borbón, los grandes enemigos de los Habsburgo en toda Europa. Entonces, esa impronta hace que se produzcan algunos errores e injusticias, a mi juicio, como es una, digamos que condena global a lo que es la dinastía de los Austrias, ¿no? Yo creo que ahí se equivocan. De hecho, el siglo XIX inicia y la impronta del pensamiento liberal español en sus arranques en el siglo XIX es heredera de todo esto que estamos comentando, directamente lo piensan así, ¿verdad? El propio desarrollo de la historia de España, hay muchos historiadores en aquel momento, el mismo Alcalá Galiano que acabamos de mencionar, pues resulta que es un personaje que también hace una historia de España desde los tiempos más primitivos hasta el reinado de Isabel II. No es un gran texto de historia, pero sí hizo su historia. Bueno, luego está sobre todo la Historia General de España de Modesto Lafuente, ¿no? Que permitieron todos estos estudios. Hay también algún buen estudio de historia de España, pues incluso de Martínez de la Rosa, etcétera, ¿no? Todo esto lleva a que el siglo XIX verá con otros ojos también los siglos XVI y XVII y apreciará el valor real de los reinados, sobre todo de Carlos I y de Felipe II, y corregirá esa pequeña injusticia. Hay quien ha querido ver en eso, y no le falta razón, una primera asunción de leyenda negra. Si la Ilustración española, y Jovellanos, sobre todo en el discurso de Carlos III, es muy claro en ese sentido, condenan a los reyes austrias en su conjunto, responsables de la decadencia, etcétera, 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 pues de alguna manera sí se está asumiendo justamente esa versión de España que tenían los franceses, también señaladamente, que son no los creadores, pero sí de los más grandes difusores de la leyenda negra, ¿verdad? Y que para los ilustrados españoles tenía el aceptar eso, esa pequeña componente de apoyo a la nueva dinastía, ¿no? No habían sido enemigos de España porque aborreciesen a España, sino porque la trayectoria de los reyes de la Casa de Austria, digamos que tampoco era digna de encomio, ¿no? De manera que una cierta crítica. Pero sí que es verdad que luego el liberalismo, aunque esa idea se ha mantenido, y de hecho la vemos todavía hoy operativa, cuidado, que todavía funciona, es verdad que en versiones muy degradadas, pero sí que es de cuño ilustrado. Son los ilustrados españoles los primeros que van a llamar la atención sobre el hecho de que, en general, digamos que la época de los reyes austrias es una época censurable como mínimo, ¿no? Si no condenable, etcétera, etcétera. Pero por lo menos censurable, ¿no? Ven que aquello no funcionó. Y esa impronta sí que va a durar después y va a dar lugar a esas ideas que todavía vemos hoy funcionando, pues cada 12 de octubre, cuando nos encontramos con la celebración del descubrimiento de América, Día del Pilar y Día Nacional, pues nos encontramos que siempre salen una serie de políticos españoles de determinadas significaciones, siempre además, que no hay duda, que dicen, es que aquello fue un horror, un desastre, una ruina y tal. Y dices, sí, pues eso es de cuño ilustrado, es verdad. Hombre, no podemos comparar el impulso patriótico que inspira a un Jovellanos o el impulso patriótico que inspira a nuestros primeros liberales con el impulso antipatriótico que mantienen los políticos que hoy en día, ante el 12 de octubre, hacen reacciones como las que leemos habitualmente, ¿no? Pero sí que es verdad que en el fondo derivan de ahí, el arranque y el origen está ahí. Muy brevemente, Jovellanos, claro, tiene una profunda vocación en materia de la justicia. Él mismo fue magistrado
y, por supuesto, tiene muy claro la necesidad de que la legislación penal específicamente sea una legislación más humanitaria. Él va a estar muy a favor de que se acabe la Inquisición. Habría que matizar que la Inquisición española no es lo que se dice habitualmente, pero qué duda cabe que a cualquiera de nosotros, y a él también ya, pues les repugnan esos procedimientos. Y creen, evidentemente, en que una de las labores de reforma, él es un gran reformista, él entendía siempre que la posibilidad de reforma estaba abierta, estaba a la mano, y además había buenas bases, las bases tradicionales, la Constitución Histórica de España, había muy buenas bases para ello. Y pensaba evidentemente en un derecho penal que no fuese derecho penal ni de autor, ni derecho penal excesivo, etcétera. Es decir, que si es un hombre que tiene una vocación con la justicia, de hecho él promueve algunas reformas en la justicia, en las leyes de procesamiento, etcétera, etcétera.